Bueno, en cuanto a recolección de la información, entonces cuando se va a recoger la información, esto se hace usualmente mediante una entrevista o encuesta, mediante un examen físico o mediante la utilización de ayudas diagnósticas clínicas o paraclínicas. Entonces, hablemos un poco de las entrevistas o encuestas. Las entrevistas o encuestas preferiblemente deben ser supervisadas. Hay ya abundante evidencia de que la calidad del dato, cuando la entrevista es supervisada o no lo es, varía de una manera demasiado relevante para los resultados del estudio. Entonces, la calidad del dato es mucho mejor cuando las encuestas no son autoadministradas, sino que alguien las administra. Si es un tema sensible o si debe ser anónima, se puede utilizar pues una que sea autoadministrada, pero en la medida de lo posible, la calidad del dato va a ser mucho más fiable si podemos utilizar una encuesta administrada. Se debe en el protocolo describir la forma en que se va a aplicar con el mayor detalle. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué tipo de entrenamiento recibió? Obviamente en los anexos del protocolo siempre va la encuesta o la entrevista que se va a realizar. Y la encuesta como tal se incluye en los anexos. Pero la descripción de la encuesta debe estar en el protocolo. ¿Qué preguntas puede tener una entrevista o una encuesta? Entonces es importante tratar de combinar diferentes tipos de preguntas para que no se vuelva un interrogatorio, como un paredón. Preguntas de hecho por algo que ocurrió o no ocurrió. Por ejemplo, ¿es usted casado o soltera? Eso es un hecho. ¿Qué edad tienen sus hijos? Son preguntas de hecho, son datos, por así decirlo. Pero también tenemos preguntas de acción. Las preguntas de acción interrogan no por un dato, sino por un hábito, por ejemplo. ¿Cada cuánto usted se realiza una citología vaginal? Eso no es un dato porque pues estamos hablando de algo que usualmente sucede, pero no de cuándo sucedió la última vez. Preguntan por hábitos o por actos recurrentes, las preguntas de acción. Las preguntas de intención son interesantes porque no le preguntan ni por un dato ni por algo que pasó, sino que pasaría. Entonces, la pregunta ya no sería ¿cada cuánto se hace una citología? Sino, si fueran gratis, ¿cada cuánto se las haría? ¿Ya? Entonces, las preguntas de intención pues son un poco más subjetivas porque la persona por ahí dice una cosa y luego hace otra. Pero pues son necesarias. Bien. Preguntas de opinión. Las preguntas de opinión a veces son muy importantes. A veces hay estudios que todo lo que preguntan son opiniones y ese es su objetivo. Entonces, las preguntas de opinión. ¿Qué piensa usted del uso del condón para planificar? No sé, esa sería una pregunta de opinión. Analizar esas preguntas es más difícil, pero cada vez se ha desarrollado más software de análisis de textos y más técnicas para tratar de realizar esto de una forma operativa. Porque a veces ahí es donde está la información relevante. Preguntas de control. Entonces, las preguntas de control son preguntas que vuelven a interrogar por algo que ya se preguntó, pero son una especie de verificación. Sin embargo, la recomendación es que no se repitan exactamente igual, que la pregunta no se diga de la misma manera, sino que de otra forma se interrogue la misma información. Por ejemplo, ¿hace cuánto tuvo su último parto? ¿Sí? Y previamente uno le ha preguntado a la mujer si qué edad tienen sus hijos y si alguno ha fallecido. Entonces, cotejando esa información uno puede ver la calidad del dato en general que está dando esa persona. Y en algunos estudios se decide si la persona tiene discordancia en las preguntas de control, realmente hacer un análisis de sensibilidad sin esos individuos. Porque quiere decir o es una indicación de que la calidad del dato en sus encuestas probablemente no es la mejor. Hay que combinar de la manera más inteligentemente posible y en un orden lógico los 5 tipos de preguntas. Si es una encuesta que es solo preguntas de acción, es un poco un interrogatorio. Y si es solamente de opinión, también llega un momento que la persona se aburre. Entonces hay que tratar de combinar en la medida de lo posible. ¿Cómo deben ser las preguntas? Las preguntas para un estudio deben tener ciertas características. Una de ellas es que deben ser claras, sencillas y tan cortas como sea posible. Si puedo decir algo en 3 palabras, no decirlo en 4, sino en 3. La claridad y la sencillez garantizan que uno le responda en lo que está preguntando y no otra cosa. Además, recuerden que la mayoría de los estudios hacen muchas preguntas. Entonces, cuanto más demore la encuesta, menos probable es que el dato sea confiable. Deben prestarse a una sola interpretación.
no debe haber ambigüedades. No deben sugerir la respuesta, ojo, ni en la escritura de la respuesta, ni en la actitud del interrogador, del administrador de la encuesta. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con las medidas para la cuarentena que se han tomado para beneficiarnos a todos? O sea, ya el entrevistador casi que está coaccionando, forzando al participante a que responda lo que él quiere escuchar. Entonces, la respuesta no debe sugerirse. Si queremos realmente acceder a una respuesta que sea fidedigna y que sea confiable, no debe sugerir la respuesta. El lenguaje debe ser sencillo. Recordemos que, aunque seamos profesionales de la salud, muchas veces los participantes son personas de otras áreas, de otras profesiones, a veces personas con un bajo nivel de escolaridad. No importa, tiene que entenderlo cualquier persona. El lenguaje de una encuesta o entrevista tiene que ser sencillo, claro. Por supuesto, eso es un reto, pero así debe ser para todo nivel de escolaridad, de la persona que no terminó la primaria hasta la persona que ha terminado un doctorado, lo que sea. Pero que cualquier persona lo entienda y entienda lo mismo, que sea absolutamente sin ambigüedad. Hay que leerlas en forma motivante, pero neutral. Entonces, si uno lee las preguntas de una encuesta de esa forma, y que no sé qué, si le habla con sonsonete y si se nota que el entrevistador ya está harto de la entrevista, pues imagínense cómo estará el participante. Tiene que ser de una forma motivadora, pero sin sugerir la respuesta. Entonces, para eso sirven mucho los pilotos, para tratar de optimizar como esos detalles operativos de cómo va a comportarse un encuestador o entrevistador en el estudio. ¿Qué deformaciones puede haber en las respuestas que brindan los participantes? Entonces, una es la deformación conservadora. La deformación conservadora consiste en decir siempre lo mismo. Entonces, típicamente sucede en las evaluaciones de desempeño de los profesores en las universidades. Supongamos que hay un profesor que es muy competente, es muy cumplido, pero sus diapositivas o su material didáctico realmente es muy malo, está sobrecargado, tiene errores, está mal distribuido, no concuerda con lo que le está hablando. Pero entonces en la encuesta le preguntan a los estudiantes, ¿el docente llegaba a tiempo? Sí. ¿El docente es respetuoso? Sí. ¿El docente sabe su tema? Sí. ¿Al docente se le entiende? Sí. ¿Las ayudas del docente son buenas? La tendencia de los estudiantes va a ser a poner sí, así la respuesta sea no. Porque vienen en una racha de responder sí. Es la deformación conservadora, es como la inercia de seguir en lo mismo. Entonces hay que tener salvaguardas contra eso. La deformación por estereotipos. Entonces, no, si yo respondo tal cosa, ¿qué van a pensar de mí? Que yo soy un X, un Y, un Z. ¿Sí? Entonces, en la escritura, sobre todo cuando se preguntan por conductas, es muy importante que la escritura no estereotipe ni emita ningún juicio de valor sobre la conducta de la persona. Porque si no, no vamos a ver lo que la persona realmente hizo, sino lo que ella cree que nosotros creamos. ¿No? Que ella piensa que para nosotros es adecuado o apropiado o moralmente correcto, etc. Entonces, la deformación por estereotipos ocurre cuando el sujeto de estudio siente que a raíz de su respuesta lo van a rotular. Entonces, lo más neutro, lo más comprensivo, un lenguaje completamente abierto para evitar eso. A veces hay una cosa que es la deformación por empatía y es muy chistosa, y es cuando el participante un poco siente como pecadito, como pesar por el encuestador, y entonces le responde lo que el entrevistador cree que es más considerado o que el encuestador quiere oír. Entonces, ay, pobrecito, pero es que nadie le ha dicho que va a votar por fulano, pues digámosle que sí. Entonces, también hay que tener salvaguardas contra eso y hacerle saber al participante que nosotros como investigadores no tenemos ningún interés particular en que el resultado sea X, Y o Z. ¿Sí? Queremos es saber la verdad, eso es lo que nos ocupa. La entrevista debe iniciar con el título de la investigación y siempre debe tener eso presente. Debe tener una pequeña nota introductoria, pequeña. A veces ve uno unas que parecen una providencia de la Corte Suprema de Justicia, tienen unos considerandos ahí de 4 páginas. No, es una pequeña nota de un parrafito chiquito, para decirle al participante en qué va a estar involucrado. Las preguntas debe uno enumerarlas, eso ayuda después en el análisis. Algo que es opcional es hacer como en los formularios de impuestos, debajo de cada espacio poner las instrucciones para llenarlo. Eso era muy de lo que se hacía antes,
actualmente es poco práctico y más con toda la captura de datos en herramientas móviles se usa menos, pero si a alguien le parece importante dar las instrucciones de cómo diligenciar un campo, puede hacerlo debajo del mismo campo. Y bien importante, toda herramienta de esta naturaleza debe ser probada en un estudio piloto para verificar que realmente funcione en las condiciones en que pretende ser usada durante el estudio. Entonces, el estudio piloto tiene varias utilidades. La primera utilidad es ayudarnos a calcular el tamaño de muestra muchas veces, ayudando a ver prevalencia esperada o tasa de respuesta esperada, cosas de ese tipo. Otra utilidad es homogeneizar los procedimientos y otra utilidad que tiene es poner a punto las herramientas de recolección de la información. Si no, oiga, no, esta encuesta está muy larga, esta encuesta no se entiende, ¿sí? O no, ustedes están coaccionando a los participantes a que respondan una cosa, esto no va a funcionar. Entonces se hacen en un grupo pequeño, se hacen ajustes y posteriormente sí se hace el estudio a escala completa. Este es un ejemplo de lo que muchas veces se llama un CRF, un Case Report Form, o lo que llaman un modelo de recolección del dato primario. Es un documento, yo prefiero que sea físico, me gusta mucho más que sea físico, incluso si se captura en un dispositivo electrónico, prefiero tenerlo impreso y físico en un archivo bajo llave del estudio, porque si llega a haber una catástrofe informática, es bueno tener un backup de eso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Viene como anexo. Esto es el título de la investigación. Esto es la fecha, siempre importantísimo la fecha, eso luego para efectos de auditoría interna y para efectos de cálculos también de edades y todo eso sirve mucho. Esta es la fecha, la identificación del paciente, esto idealmente debe estar anonimizado, pero en algunos casos sí puede tener el nombre. Datos básicos, información que nos interesa. Primera visita para clínicos, segunda visita para clínicos, ecocardiograma, presencia de desenlaces mayores y ya, básicamente nos interesan la exposición, 4 o 5 covariables y otra información que es relevante para el estudio, pero fíjense que no es una historia clínica, no es un formato de historia clínica, ni busca indagar por todas las cosas potencialmente importantes que tiene el paciente, sino por lo que nos ocupa en el estudio. Ahora, incluso con un modelo de recolección relativamente sucinto como este, uno termina con 50, 70, 80 variables, ¿no? Y con más probabilidad de error en esas variables. Entonces siempre tenerlo acá, a medida que se van depositando los datos, hay que irlos introduciendo a la base maestra, no puede estar solo ahí y mañana o más tarde lo hacemos, porque mañana o más tarde puede no llegar. Entonces, ir introduciendo, ir colectando los datos a medida que se van recogiendo. Si son datos de laboratorio, tener un backup del output de la máquina con los resultados, o si es una imagen, tener una colección de las imágenes, en este caso, por ejemplo, de los ecocardiogramas. En fin, entonces tener esa colección física, ojalá tanto en electrónico como en físico. Para todas las mediciones que se van a hacer, sean evaluaciones clínicas o paraclínicas, hay que poner en el protocolo varias cosas. Uno, los instrumentos, ojalá con el fabricante y el número de catálogo. Una descripción minuciosa de la técnica, en algunos casos más que otros. Si vamos a hablar de peso y talla y el estudio no es un estudio de antropometría, pues de pronto no es tan importante la técnica. Pero si es un estudio como el que les acabo de mostrar, donde vamos a ver fracción de eyección del ventrículo izquierdo, sí es muy importante con qué ecuación se va a calcular, con qué técnica, con qué equipo, quién lo va a hacer, etc. Los procedimientos de validación de las técnicas, si son técnicas nuevas, ya sea de la bibliografía o a través de un piloto que uno mismo va a realizar. E incluir para todas las mediciones, esto es importante, el método de entrenamiento del personal. Eso es muy importante cuando la técnica es operador dependiente. En otros, pues lo es menos. Si de pronto es el colesterol plasmático, pues no lo es. Pero si es una ecografía obstétrica, pues sí es muy importante cómo se va a homogeneizar la técnica de todos los investigadores. Posibles fuentes de error y cómo van a ser controladas. Incluso en las convocatorias de Colciencias ahora tienen un cuadro donde le ponen a uno todo esto y lo tienen que llenar. A veces tienen que llenarlo con cualquier cosa porque ya no se le ocurre otra fuente de error. Pero es importante pensar en eso, pensar en cómo nos podemos equivocar y qué vamos a hacer para no equivocarnos. En el observador, en la máquina o en el sujeto. O sea, en el instrumento, el participante o en el observador.